La historia que les voy a compartir a continuación ocurrió en el pueblo donde creció mi padre, y es uno de los relatos más escalofriantes que he oído jamás. Mi padre creció en un antiguo pueblo costero, donde las leyendas y supersticiones son cosas que se toman muy en serio. Cerca de su casa había una propiedad abandonada que despertaba en igual medida el miedo y la curiosidad de todos los lugareños. Esta era una casa enorme y con una gran belleza arquitectónica, cuya fundación databa de la época de la colonia y originalmente pertenecía a un acaudalado terrateniente español, pero a principios del siglo XX fue comprada por un hacendado afrodescendiente llamado Ernesto Anserni, cuya familia había habitado en aquel pueblo desde su fundación, pero no gozaba de la mejor reputación, pues según los vecinos del lugar, era bien sabido que esta familia practicaba la magia negra. Incluso mi padre decía que muchos vecinos estaban convencidos de que tenían una especie de pacto satánico que había pasado de generación en generación, y era esta la razón por la que llegaron a convertirse en una familia muy acaudalada. Tal vez se podría pensar que estas afirmaciones eran solo conjeturas y habladurías de gente envidiosa y malintencionada, sin nada mejor que hacer, pero en realidad había una buena razón para que la gente del pueblo pensara de esta manera, y es que en aquella enorme casa que estaba protegida detrás de unos altos muros de concreto, empezaron a ocurrir sucesos muy extraños y escalofriantes que con el paso de los años dieron pie a todo tipo de especulaciones. Todo empezó en 1920, cuando una mañana, sin ninguna razón aparente, Ernesto Anserni se encerró en una de las habitaciones de la casa y se prendió fuego a sí mismo, acabando así con su vida. Este suceso conmocionó a todos en el pueblo, no solo porque era la primera vez que ocurría algo tan horrible en ese lugar, sino porque, según cuentan, unos días antes de aquel terrible evento, Anserni fue visto en compañía de un enorme perro negro que nadie había visto nunca. Se decía que el animal apareció de la nada y que no se separaba del hombre en ningún momento. Esto era algo demasiado extraño, pues los vecinos afirmaban que en todos los años que Anserni tenía viviendo en aquel lugar, jamás llegó a tener una mascota. De hecho, la gente más cercana aseguraba que a él nunca le gustaron los animales, y lo que era más sospechoso aún, después de su muerte, no volvieron a ver a aquel espeluznante animal. Después de la tragedia, la esposa de Ernesto Anserni decidió mudarse a otro lugar con sus 3 hijos menores, mientras que su hijo mayor se quedó viviendo en la propiedad hasta 1940, años en que éste también falleció en circunstancias extrañas dentro de la misma vivienda, cuando tenía la misma edad de su padre, 40 años. Este segundo suceso trágico no hizo más que afianzar los rumores que aquella casa estaba maldita, al igual que la familia Anserni. Después de este hecho, la casa permaneció deshabitada durante un par de años, hasta que en 1945, Diego Anserni, el hijo menor de la familia, regresó de España después de contraer nupcias y decidió irse a vivir a la vieja casa junto a su esposa, no sin antes hacer algunas remodelaciones. Sin embargo, fue a partir de aquí que las cosas dieron un giro muy siniestro. La esposa de Diego era joven y muy bella, alta, esbelta, con una hermosa cabellera rubia y una personalidad muy carismática. Su nombre era Alicia, y se dice que desde el momento en que llegó al pueblo, comenzó a despertar el interés de muchos hombres. La chica recibía muchos piropos a donde quiera que iba, y a algunos hombres ni siquiera les importaba que estaba casada para tratar de cortejarla, a veces incluso delante de su marido. Esto era algo que enfurecía a Anserni, quien en más de una oportunidad reaccionó de manera violenta no solo contra aquellos hombres que se atrevían a coquetear con su esposa, sino también contra ella misma.
Se dice que se fue volviendo cada vez más celoso y controlador con Alicia, al punto de no dejarla salir sola a ningún lado. Según se cuenta en el pueblo, las discusiones entre la pareja eran cada vez más frecuentes, y todo se debía a los celos enfermizos de Diego. Sin embargo, tan solo un par de años después de mudarse a la casa, ocurrió un nuevo evento trágico que sacudió al pueblo. Y una vez más, este estaba relacionado con la familia Anserni. Una mañana, el pueblo se despertó con la noticia de que la joven Alicia de Anserni, de tan solo 22 años, se había quitado la vida. Supuestamente su esposo la había encontrado colgada de una soga en su habitación. Esto causó una enorme conmoción en el lugar. Primero porque debido a su carácter amable y su gran personalidad, la joven se había ganado el cariño de todos sus vecinos. Y segundo, porque nadie creía que ella hubiera atentado contra su propia vida. Todo el mundo sospechaba que había sido Diego por sus celos enfermos, quien le había hecho daño a su joven esposa. Aunque el prefecto del pueblo dio por verdadera la versión del esposo, la gente nunca se la creyó, pues era bien sabido por todos que éste tenía nexos con la acaudalada familia y que le debía muchos favores a los Anserni. Sin embargo, fueron los escalofriantes eventos que comenzaron a ocurrir desde entonces en aquella enorme casa, los que terminaron de afianzar en el pueblo la creencia de que Diego Anserni sí había asesinado a su esposa, y que realmente aquella casa estaba maldita. Desde aquel trágico suceso de 1945, en la casa de los Anserni, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas y escalofriantes. Contrario a lo que muchos esperaban, Diego siguió viviendo en la propiedad durante unos años más, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la hacienda de la familia. El hombre también hizo levantar un gran muro alrededor de la construcción, pero aún así, era inevitable que los vecinos se percataran de los extraños ruidos y eventos inexplicables que ocurrían allí. Y es que sin importar la hora del día, o si el propietario estaba o no, en la casa se podían escuchar golpes en las paredes, luces que se encendían y se apagaban solas, objetos cayendo al piso, y lo que era más aterrador, en las noches, cuando todo estaba en silencio, se podía oír a lo lejos el llanto de una mujer y algunas veces gritos y hasta una risa. Todos en el pueblo aseguraban que se trataba del espíritu de Alicia que deambulaba por aquella casa buscando justicia, ya que los vecinos más cercanos creían que todos estos eventos sobrenaturales, los ruidos, las luces parpadeantes, los objetos golpeando las paredes y el llanto de la mujer, provenían precisamente de la habitación donde se dice que fue hallado el cuerpo sin vida de Alicia. Unos años después, Diego Anserni conoció a otra joven, hija de un conocido hacendado de la zona, se casó con ella y se mudó a un pueblo cercano, dejando la casa completamente deshabitada. Pero cuentan los pobladores que todas las semanas volvía, según ellos, con bolsas llenas de velas, flores y ofrendas para tratar de apaciguar el espíritu embravecido de su esposa difunta, pero eso de poco servía, ya que aquellos eventos sobrenaturales siguieron ocurriendo. Con el paso del tiempo los vecinos se acostumbraron a estos sucesos, y la casa se convirtió en una especie de icono del pueblo. Sin embargo, pasarían 40 años antes de que un acontecimiento extraordinario finalmente sacara a luz toda la verdad sobre lo que le ocurrió realmente a Alicia de Anserni. Pero nadie estaba preparado para aquella escalofriante revelación. En 1986, cuando mi padre tenía 11 años, la leyenda de la casa maldita ya era bastante conocida en el pueblo y fuera de él, ya que a lo largo de las décadas esta leyenda se fue extendiendo, y eran muchos los curiosos que venían de todas partes a ver la propiedad y corroborar si era cierto lo que decía la leyenda.
A lo largo de las décadas, varias personas intentaron comprar la propiedad, pero Diego Anserni jamás aceptó ninguna oferta. También hubo muchos curiosos que intentaron entrar a la casa, pero esto era casi imposible, ya que no había manera de saltar esos enormes muros que, además, estaban protegidos con púas en la parte superior. Sin embargo, en 1985 hubo un gran aluvión en la zona, por lo que muchas propiedades se perdieron y otras quedaron seriamente dañadas. Hasta entonces nadie se había dado cuenta, pero al parecer, en este desastre natural, una gran roca impactó la parte trasera del muro que resguarda la casa, la cual estaba completamente cubierta de maleza, y el impacto abrió un gran boquete en esa parte. Una tarde, mi padre jugaba al fútbol con otros niños del pueblo, cuando uno de ellos pateó tan fuerte la pelota que fue a dar detrás de la casa maldita. Al ver el rumbo que había tomado el balón, los chicos se miraron los unos a los otros y decidieron hacer una reta para sortear quiénes se adentrarían a la zona a buscarlo, y como se imaginarán, mi papá estuvo entre los ganadores, así que junto a 4 afortunados más, se abrió paso entre el monte para llegar a donde creían que había caído el balón, y mientras lo buscaban, dieron con el hueco que estaba en la pared de concreto. Al ver aquello, sintieron mucho miedo, y de inmediato salieron corriendo a contarle a sus compañeros lo que habían encontrado. Después de deliberar un rato, los niños se decidieron a entrar y explorar la vieja casa maldita de los Anserni, no sin antes hacer una cruz de palo y repasar el Salmo 91 por si las cosas se ponían feas. Mi padre me dijo que al entrar todo estaba cubierto de maleza, pero se las arreglaron para llegar hasta la entrada de la casa. Sin embargo, no pudieron hacer nada porque la puerta estaba cerrada con candado, al igual que la de atrás, y una lateral que daba a un gran porche. Luego de explorar los alrededores buscando algún punto por el que pudieran acceder al interior de la enorme casa, dieron con una ventana que no tenía reja protectora. El marco era lo suficientemente amplio como para que entrara una persona, así que rompieron el vidrio y entraron por ahí. Mi papá me contó que al entrar a la casa todo estaba completamente cubierto de polvo y tela de arañas, y ciertamente esta casa era todo lo que te esperarías de una casa embrujada. Después de explorar varias partes del lugar, incluidas las habitaciones superiores, se dieron cuenta de que había un pasillo que daba únicamente a una puerta de hierro que se veía muy pesada y que estaba cerrada por fuera con un enorme candado. Obviamente se acercaron hasta allí y empezaron a moverlo para ver si podían abrirlo. Pero al hacerlo, escucharon unos terribles gritos del otro lado de la puerta. De inmediato mi padre y los demás niños se echaron a correr completamente aterrorizados, y mientras lo hacían, los gritos seguían y seguían. Los chicos salieron como un tiro de la casa y rápidamente les fueron a contar al resto de los vecinos que se habían encontrado con el fantasma de la casa maldita. Al escuchar el relato de los chiquillos, un grupo de vecinos se adentraron al lugar y llegaron a la puerta que ellos habían señalado, y efectivamente ellos también escucharon los gritos. Pero mientras los más supersticiosos hablaban de buscar a un sacerdote y agua bendita para un exorcismo, para los escépticos, aquello tenía una explicación mucho más terrenal. Así que se dispusieron a derribar la puerta, y cuando lo hicieron no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Ahí, vestida tan solo con una vieja bata desgastada, con el cabello largo hasta los tobillos, y completamente blanco, las uñas casi tan largas como su cabello, severamente desnutrida y hecha un ovillo sobre una cama vieja y sucia, estaba Alicia de Anserni, la mujer que todos creyeron muerta desde hacía 40 años. Resulta que Alicia
la otrora joven y hermosa esposa de Diego Anserni, nunca se quitó la vida, sino que este hombre despiadado y muy enfermo la mantuvo cautiva en una habitación de aquella enorme casa por más de 40 años, mientras le hacía creer a todos que ésta se había quitado la vida. Lo más triste de todo esto es que esos golpes, lamentos, luces parpadeantes y todas las señales que la gente vio y escuchó durante 4 décadas en aquella casa y que dieron por hecho que eran manifestaciones fantasmales, en realidad eran los intentos desesperados de Alicia por encontrar ayuda para escapar de aquella horrible prisión, pero nadie acudió a sus llamados. La razón por la que su esposo volvía todas las semanas a la vieja casa no era para apaciguar ningún espíritu, sino para llevarle agua y comida a Alicia para simplemente mantenerla con vida en aquel infierno. Para cuando fue rescatada, Alicia tenía 63 años, y su estado físico y mental estaban tan deteriorados que nunca se pudo recuperar del todo. Al examinarla, los médicos encontraron marcas de viejas cortaduras en sus muñecas, lo que sugiere que en algún punto llegó a atentar contra su propia vida. Después del hallazgo, las autoridades informaron la verdad a sus familiares en España, quienes estaban igual de consternados que todos en el pueblo, pues a ellos también les dijeron que Alicia no estaba entre los vivos desde 1945. Afortunadamente, estos se la llevaron a su país natal para cuidarla, y allí pasó sus últimos años de vida al lado de sus seres queridos, hasta que finalmente partió de este mundo a los 85 años. En cuanto a Diego Anserni, este fue encarcelado y condenado a 40 años de prisión por sus delitos, pero tan solo 2 años después de su arresto, fue diagnosticado con cáncer de próstata, y luego de padecer por esta enfermedad durante 3 años más, finalmente perdió la batalla y falleció a los 68 años. Mi padre me contó que después de que este terrible suceso saliera a la luz, los hijos de Diego decidieron demoler la casa y donaron el terreno a una fundación sin fines de lucro para construir un hospital de niños, probablemente con la intención de limpiar un poco el nombre de la familia y de cierto modo borrar del pueblo cualquier cosa que pudiera recordar este macabro y vergonzoso episodio su historia. Toda la vida he vivido en un pequeño pueblo agrícola del sur de Venezuela. Este es un lugar tranquilo y alegre, donde casi todos nos conocemos y somos buenos vecinos. Como todo pueblo antiguo, este también tiene sus leyendas oscuras. Sin embargo, la historia que les vengo a contar a continuación no tiene nada que ver con un mito de hace siglos, sino con un hecho muy real y bastante escalofriante que pasó hace 4 años, y que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina de solo recordarlo. Como ya les dije, este es un pueblo agrícola, por lo que la mayoría de las propiedades tienen una buena extensión de terreno, lo que también implica que las casas están a una distancia considerable unas de otras. Algunas propiedades están ubicadas en zonas más privilegiadas que las demás. Me refiero con esto a que están en terrenos que de por sí son muy buenos para siembra, o están muy cerca de alguna fuente de agua natural, como un manantial o un riachuelo. Ese tipo de propiedades son muy cotizadas aquí, y difícilmente alguna esté desocupada, porque basta decir, quiero vender, para tener inmediatamente un buen fajo de billetes en la mano. Por eso siempre me despertó mucha intriga una propiedad en particular, cuyos dueños originales nunca conocí, porque abandonaron el pueblo mucho antes de que yo naciera. Esta casa, a pesar de ser una construcción espectacular, casi una mansión, y estar ubicada en uno de los terrenos más privilegiados de la zona, muy cerca de un manantial natural,
Fue abandonada hace más de 40 años y nadie ha vuelto a ocuparla. Alguna que otra vez alguien se ha quedado allí por unos días, pero o se iba muy rápido o no salía ahí con vida. Recuerdo que una vez, cuando era niño, le pregunté a mi abuelo por los dueños de esa casa, ya que al estar situada en lo alto de una loma, era fácilmente visible desde la carretera principal. Este me contó que el dueño de aquella hermosa hacienda era un viejo amigo suyo, un empresario muy próspero, que era dueño de una red de fruterías muy conocida en la ciudad, pero después de que su esposa falleció de leucemia, el hombre entró en una terrible depresión y se quitó la vida en esa casa. Mi abuelo me dijo que luego de la tragedia, uno de los hijos del hombre vino y se quedó un tiempo allí, pero más tardó en remodelar la casa y construir la piscina, que en irse del lugar y venderlo de inmediato. Luego vino el nuevo dueño, quien según me contó, era un empresario ganadero. Este se mudó y mandó a sembrar pasto en todo el lugar y también algunos árboles, los cuales todavía están allí. También construyó varios potreros e incluso instaló un sistema de riego que también está en ese terreno todavía, aunque probablemente ya no funciona. Sin embargo, este nuevo propietario nunca llegó a meter allí ni una sola res, pues, tan solo unos meses después, ocurrió otra tragedia, y es que este hombre también fue encontrado colgado en el lugar. Aunque su deceso se declaró como un suicidio, la hija del hombre acusó a uno de los trabajadores de la hacienda de haber cometido aquel crimen, ya que éste había tenido problemas con su padre unos días antes, y según ella, su papá no tenía ninguna razón para hacer algo así. Era un hombre alegre, sano, con una vida feliz y muchos planes para el futuro, por lo que estaba totalmente convencida de que en realidad, este empleado había cometido el crimen y alteró la escena para que pareciera que su padre se había quitado la vida. No obstante, el hombre lo negó todo, y las autoridades no encontraron ninguna prueba para poder incriminarlo. Desde entonces, la propiedad quedó sola, ya que después de todo lo ocurrido, la joven se fue del país y abandonó el lugar. Lo interesante de esta historia que me contó mi abuelo cuando yo tenía unos 9 años, es que esta no sería la última vez que algo así ocurriera en esa casa. De hecho, en los últimos 15 años ocurrieron 2 hechos similares, aunque en contextos distintos. Hace unos 12 años atrás, 8 años después de que mi abuelo partiera de este plano, el hijo de 17 años de uno de nuestros vecinos se fue de su casa luego de tener una fuerte pelea con sus padres. El chico tenía un largo historial de abuso de alcohol y de sustancias prohibidas, así que no era raro que tuviera este tipo de problemas con su familia, y tampoco que se ausentara de su casa durante varios días. Sin embargo, en esta oportunidad no volvería sano salvo como siempre, ya que unos 4 días después del conflicto en su casa, unos chicos buscaban unas reses perdidas en las adyacencias de la casa abandonada, y se percataron de que algo extraño había allí, así que decidieron ir a ver, y cuando entraron para averiguar, se encontraron con el cuerpo del muchacho, que al igual que los 2 dueños anteriores de esa casa, estaba colgando del techo en un cuarto del lugar. Si bien este evento fue muy lamentable y causó una gran conmoción en el pueblo, tampoco era algo tan inesperado, ya que debido a los antecedentes del muchacho, se sabía que esto era algo que en algún momento podía pasar. Sin embargo, esa tampoco sería la última vez que un suceso de ese tipo ocurriera entre los muros de aquella casa abandonada. Hace unos 8 años, en 2016, ocurrió otro hecho muy parecido. Don Guillermo era un hombre de unos 55 años, dueño de una de las haciendas más grandes y productivas de la localidad. Sin embargo,
También era bien sabido que este hombre era un gran aficionado a las peleas de gallos y a las bebidas alcohólicas, y cuando de apostar se trataba, don Guillermo no tenía límites. Lamentablemente, en el año 2014, hubo una gran depresión económica en el país, y todos los productores, comerciantes y empresarios nos vimos seriamente afectados por esto. La mayoría perdimos mucho dinero debido a la repentina devaluación de la moneda, por lo que debimos ajustar nuestros presupuestos y tomar medidas económicas importantes para poder sobrellevar aquel momento de crisis. Pero este no fue el caso de don Guillermo, ya que este señor nunca quiso cambiar su estilo de vida de derroche y juego, y peor aún, al ver que estaba perdiendo mucho dinero, en vez de parar el juego por un tiempo, él consideró que podía recuperar lo perdido apostando aún más. Para hacer el cuento corto, les diré que en tan solo un par de años, don Guillermo pasó de ser uno de los hacendados más prósperos de la zona a perderlo literalmente todo en deudas de juego, incluyendo su hacienda, la cual acabó vendiendo a precio de gallina flaca para pagar una deuda millonaria que tenía con sus proveedores y el banco, ya que había apostado literalmente todo y no tenía cómo pagar. Debido a todas sus malas decisiones y su adicción al juego, la esposa del don Guillermo lo había abandonado en 2015, un año antes del suceso, y se había ido a vivir al extranjero con sus hijos, por lo que estaba completamente solo. Sin tener a dónde ir luego de perder su casa, el hombre se empezó a quedar en la propiedad abandonada y comenzó a vender queso a domicilio en el pueblo, pero de igual manera todo lo que ganaba lo gastaba en juego y alcohol los fines de semana. Era claro que este hombre no estaba bien mental ni emocionalmente en ese punto de su vida. Es por eso que cuando llegó la noticia de que había acabado con su vida en aquella casa que estaba ocupando desde hacía varios meses, esto tampoco sorprendió a nadie. Si bien este evento ya se había repetido en otras oportunidades en aquella propiedad, y casi de la misma manera siempre, la verdad es que en todos los casos parecía que estas personas simplemente fueron víctimas de sus propias circunstancias. Obviamente nunca faltaron algunos supersticiosos que decían que la casa estaba embrujada y cosas como esas, pero debido a la manera en que ocurrieron todos estos hechos, no había motivo para creer que estuvieran relacionados con otra cosa que no fuera el propio infortunio de cada uno. Sin embargo, pronto me di cuenta de que estaba muy equivocado y, como decimos por aquí, de que vuelan. Lo siguiente que les voy a contar involucra a mi mejor amigo, cuyo nombre real me voy a reservar por respeto hacia él y su privacidad, así que lo vamos a llamar Luis. Al igual que yo, Luis también nació en este pueblo y ha vivido aquí toda su vida. Tenemos la misma edad y nuestras madres son muy buenas amigas, así que se puede decir que nos conocemos desde que nacimos. De la misma manera, ambos nos casamos y formamos nuestras familias aquí. Pero en 2020, durante la cuarentena por COVID-19, mi amigo Luis y su esposa, como millones de parejas alrededor del mundo en ese momento tan complicado, comenzaron a tener problemas de convivencia, ya sea por el estrés del encierro, los problemas económicos por no poder trabajar, la angustia de estar luchando contra un enemigo invisible o todas las anteriores. El caso es que las cosas se pusieron muy difíciles en ese matrimonio, hasta llegar al punto de no poder convivir. Pero en aquel momento, con el aislamiento social impuesto, no habían muchos lugares a donde ir si tenías problemas con tu pareja. Sin embargo, Luis encontró una solución a eso y, sí, hizo exactamente lo que se están imaginando. Después de tener una fuerte pelea con su esposa, mi amigo recogió algunas de sus pertenencias, algo de ropa, y se fue para la casa abandonada. Aunque no podía reunirme con él por motivos obvios,
Hablábamos por teléfono casi todos los días, y si bien sabía que él estaba algo afectado por toda la situación con su esposa y todo el lío de la cuarentena, no mostraba signos de depresión ni de estar desesperado. De hecho, siempre que hablábamos terminábamos haciendo bromas y riéndonos de cualquier cosa, y justo la última noche que hablé con él mientras estaba en aquella casa, terminamos la conversación riéndonos a carcajadas de toda la porquería que estábamos pasando por culpa de un estúpido murciélago. Y antes de colgar, quedé con él en ir en la mañana a llevarle algunos insumos básicos, y también a prestarle mis auriculares para que se entretuviera oyendo música, ya que había olvidado los suyos en su casa antes de irse. Él me agradeció y me dijo que eso sería estupendo porque empezaba a aburrirse demasiado y odiaba dormir temprano. Luego colgamos la llamada y así quedamos. Es por eso que no podía creer lo que mis ojos estaban viendo cuando llegué esa mañana a la casa abandonada, y lo vi a través de la ventana con el cuello atado a una soga, la cual tenía el otro extremo atado a un gancho en el techo, y atestigué el preciso instante en que saltó del banco sobre el que estaba parado, quedando suspendido en el aire. No puedo ni siquiera describir lo que sentí en ese momento. Solo puedo decir que todo el aire que tenía contenido en los pulmones salió de un golpe. Tiré todas las bolsas que traía de inmediato. Salté por la ventana y casi en una fracción de segundo estaba dentro de esa habitación, sosteniendo el peso del cuerpo de mi amigo con mis brazos y gritando por ayuda a todo pulmón. Mientras lo sostenía, lo llamaba y trataba de que reaccionara, pero él estaba completamente inconsciente. Sabía que no había pasado el tiempo suficiente como para que se sofocara, pero mi mayor miedo era que se hubiese roto el cuello en el momento en que saltó. Es imposible describir el nivel de angustia y desesperación que se puede llegar a sentir en un momento como ese, además de toda la impotencia de no poder hacer más que rezar porque no haya ocurrido lo peor. Pero entre las 10.000 cosas que pasaban por mi cabeza en esos pocos minutos antes de que llegara una multitud a prestar ayuda, estaba él. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en estas 8 o 9 horas para que él tomara la decisión de hacer algo tan desesperado y tan impropio de él? Les juro que si yo no hubiese estado allí y visto con mis propios ojos que verdaderamente lo hizo, jamás lo habría creído. Al cabo de unos instantes, llegaron un gran número de vecinos alarmados por mis gritos de auxilio. Un amigo cortó la soga, mientras que otros me ayudaron a bajar a Luis y tratar de darle los primeros auxilios. Unos vecinos fueron a buscar a uno de los médicos del ambulatorio y lo trajeron para que lo auxiliara. Recuerdo haber estado frenético repitiendo una y otra vez que no le movieran el cuello por miedo a que pudiera tener una lesión y que ésta empeorara, pero afortunadamente, al cabo de unos minutos mi amigo volvió en sí, y para sorpresa de todos no sabía lo que estaba ocurriendo. Luis no tenía idea de por qué todos estábamos allí, y no recordaba nada de lo que había hecho hace un momento. Su esposa estaba muy afectada, y no paraba de llorar y de culparse por lo ocurrido. En ese momento todos comenzaron a acosarlo, preguntándole si estaba bien y por qué había hecho lo que hizo. Y él se veía muy confundido, y lo único que hacía era repetir una y otra vez que no sabía lo que había ocurrido y que no recordaba ni cómo llegó allí. En ese momento todos pensaban que estaba mintiendo, tal vez arrepentido y avergonzado por lo que había hecho, pero yo conocía muy bien a mi amigo, sabía cuando él mentía, y estaba completamente seguro de que este no era el caso. Él estaba diciendo la verdad. Era cierto que en realidad él no sabía lo que estaba pasando. El médico lo evaluó, no sin antes pedirle a todos que trataran de no amontonarse y recordarnos que aún el virus estaba suelto. Después de hacerle algunas pruebas básicas, el doctor concluyó que Luis no tenía ningún daño mayor. Su cuello estaba bien,
y gracias a que yo estuve allí en el momento preciso, no sufrió prácticamente ningún daño considerable. Afortunadamente mi amigo estaba fuera de peligro, pero todo esto era muy raro, y yo necesitaba una explicación, pero también tenía claro que este no era el momento para hablar de eso. Ahora lo importante era asegurarse de que Luis volviera a su casa y se recuperara. Ese mismo día, mi amigo regresó a su casa y pudo solucionar su situación matrimonial de forma positiva. Yo me mantuve en contacto con él por vía telefónica durante los días siguientes, pero evitando hablar de lo que había ocurrido en la casa abandonada. No fue sino una semana después cuando tuve la oportunidad de reunirme con él, cumpliendo desde luego con el protocolo de seguridad que exigía la pandemia, y fue entonces cuando éste se desahogó y me contó detalladamente lo que realmente le había sucedido. Después de colgar la llamada conmigo, Luis comenzó a jugar un juego en su teléfono para distraerse, pero su batería se descargó, así que se acomodó en la hamaca que se había llevado y rápidamente se quedó dormido. Y es a partir de aquí cuando las cosas se empiezan a poner muy siniestras. Mi amigo me confesó que soñó que se le acercaba una mujer muy bonita, blanca, pecosa, con el cabello rojo y rizado, y que estaba vestida con un vestido blanco, corto y muy ligero. Esta mujer se sentó en su hamaca y le preguntó qué le pasaba y por qué estaba allí. Él me dijo que le respondió que tenía problemas con su esposa, y por esa razón decidió irse de la casa, pero no tenía a dónde ir por la cuarentena, así que decidió quedarse unos días en esa casa, mientras las cosas se calmaban en la suya. Él dice que la bellísima mujer le sonrió y le dijo que su esposa no lo merecía, que él merecía algo mucho mejor que estar solo en esa casa. Entonces le tendió la mano y le pidió que la siguiera. Como embrujado por su belleza, Luis hizo lo que ella le pidió, le tomó la mano y comenzó a caminar detrás de ella, mientras la mujer lo guiaba a través de la casa y lo encaminaba hacia una especie de jardín que se veía del otro lado de la puerta principal, y justamente en eso estaba, cuando de repente se despertó en el piso de esa habitación y con medio pueblo alrededor de él haciendo un gran bullicio. Esta confesión de mi amigo me dejó completamente helado y me puso la piel de gallina, pues lo conozco lo suficientemente bien como para saber que no estaba mintiendo, ni exagerando nada. Esto me hizo pensar en las 4 víctimas anteriores y en que tal vez fue esto en realidad lo que les pasó a ellos también, solo que no tuvieron la misma suerte de mi amigo. Después de pasar por esa experiencia tan aterradora, Luis comenzó a asistir a una iglesia cristiana junto a su esposa y sus niños, y un tiempo después, se bautizó en esa religión. Pasaron varios meses antes de que mi amigo se animara a compartir este testimonio con los vecinos. Algunos le creyeron y otros no, pero lo cierto es que desde entonces, nunca más alguien se animó a quedarse en aquella casa abandonada. Jamás fui demasiado creyente. Todo lo contrario, era una incrédula empedernida, por lo que todas esas historias sobre apariciones y espantos que crecí escuchando en mi natal México, en vez de miedo me daban risa, pues me parecía ridículo que a estas alturas de la vida, las personas todavía se tomaran en serio esas supersticiones que se inventaba la gente de antaño para asustar a los niños. Pero como dije, eso era antes de toparme cara a cara con el terror y tener que tragarme mis palabras. Yo tenía 19 años y acababa de aprobar el segundo semestre de Economía en la UNAM. Eran mis vacaciones y aún no tenía ningún plan. Por eso cuando mi abuelo me dijo que viajaría a la selva del Petén en Guatemala en busca de una planta milagrosa, no dudé ni un minuto en apuntarme en aquella aventura.
Para ponerlos en contexto, mi abuelo era botánico y tenía una tienda donde vendía todo tipo de ungüentos y remedios naturales que curaban cualquier dolencia. Por eso solía viajar frecuentemente a los lugares más recónditos del continente en busca de plantas exóticas y recetas milenarias para preparar sus productos. En esta ocasión, el destino era la selva del Petén en Guatemala, donde había una planta que, según los Itzá, uno de los muchos pueblos maya de la zona, era capaz de curar el cáncer. Para mí, acompañar a mi abuelo en uno de sus viajes de expedición era un sueño de toda la vida, ya que crecí escuchando las historias que contaba sobre todos los lugares que había conocido y las fantásticas aventuras que había vivido en cada uno de ellos. Así que estaba muy emocionada y ansiosa por partir hacia Guatemala con él. Sin embargo, jamás me imaginé que estaba a punto de arrepentirme hasta los huesos de aquella decisión. El viaje fue largo y accidentado, casi 2 días de camino desde Ciudad de México hasta la región del Petén, ya que había mal tiempo, y también tuvimos que parar para dormir un poco en el camino. Pero finalmente logramos llegar al destino, un pequeño pueblo maya en medio de la selva húmeda. Allí nos recibió el chamán de aldea, quien era un viejo amigo de mi abuelo y un hombre muy hospitalario, aunque con un aire algo tenebroso. Este ya nos había reservado un par de hamacas, y su esposa estaba preparando la cena, pero yo estaba tan exhausta que apenas me recosté en la hamaca. Caí en un coma de sueño hasta la mañana siguiente. Me despertó el murmullo de voces que hablaban en una lengua que no entendía. Eran el chamán y mi abuelo, que para mi sorpresa, dominaba muy bien el dialecto maya. Sin embargo, estos parecían estar teniendo una pequeña discusión en ese momento. Al escuchar mis pasos, ambos voltearon a mirarme y pude notar que el chamán lucía muy preocupado. Al parecer no estaba de acuerdo con la decisión de mi abuelo de ir a buscar la planta esa mañana. El hombre le dijo que este no era un buen momento para adentrarse en la selva, pero que si aún así insistíamos en hacerlo, debíamos evitar a toda costa estar cerca del río cuando empezara a caer la tarde y regresar antes de que cayera la noche. En el momento en que oí esto, me pareció que tenía todo el sentido del mundo, pues la lluvia podía desencadenar crecidas repentinas y en la noche salían los depredadores, por lo que claramente es peligroso estar allí en ese momento. Pero para mi sorpresa, esa no era la principal preocupación de nuestro anfitrión, sino que llegáramos a toparnos con la Tzovilna, un espanto que solía aparecer cerca de los ríos y al que todo el pueblo le tenía terror. Les confieso que casi suelto la risa allí mismo, pero me contuve para no ser irrespetuosa, aunque la verdad es que me parecía muy gracioso todo el asunto. Sin embargo, bastó que saliéramos en busca de un guía que nos acompañara, para darnos cuenta de que la gente de aquella comunidad, en verdad, se tomaba este espanto muy en serio, ya que nadie quiso ir con nosotros, ni siquiera porque les ofrecimos una buena paga. Pero mi abuelo estaba decidido, porque teníamos que volver al día siguiente, y cuando nos dispusimos a ir por nuestra propia cuenta, finalmente alguien se ofreció a servirnos de guía, un chiquillo de no más de 12 años, delgado y chaparrito que parecía ser el único que no tenía miedo de la dichosa Tzovilna, así que partimos junto a él en busca de la planta, pero ignorando totalmente el horror que nos aguardaba en el interior de aquella selva. Hacía buen clima ese día, pero desde el inicio todo se sentía raro. Había como una especie de pesadez en el ambiente que no podría explicar. El niño se mantuvo en silencio durante todo el trayecto, y lo único que cargaba consigo era una especie de bastón de bambú que pensé que era para apartar la vegetación, pero lo llevaba atado a su cintura y nunca lo usó. Después de caminar varias horas siguiendo el río, la tarde comenzó a caer y el niño finalmente abrió la boca.
únicamente para decirnos que debíamos alejarnos del río y seguir por la montaña. Pero esto suponía alargar el trayecto, porque era más cerca por el río, pero el niño insistió en que no podíamos estar cerca de aquel río, porque ya comenzaba a oscurecer. Nosotros nos negamos, pues sabíamos que era más rápido llegar al sitio por el río, y en ese dilema estábamos cuando de repente surgió una tormenta de la nada, algo que no es raro en selva tropical, pero esta era bastante inusual. Las nubes negras taparon el sol en tan solo unos segundos y comenzó a caer una lluvia, pero no solo eso, sino que detrás del sonido de la lluvia y los truenos, se escuchaba otro ruido, algo que comenzó como una especie de susurro, pero poco a poco se fue convirtiendo en un sollozo, como un llanto gemido que claramente era de mujer. El niño se quedó paralizado por un instante y luego nos gritó desesperado que saliéramos del agua y corriéramos tras él. Así lo hicimos, aunque no entendíamos muy bien qué pasaba. Sin embargo, el sonido no solo no se detenía, sino que a medida que nos alejábamos se oía más cerca, como si nos siguiera. El niño nos guió hacia una cueva de piedra, donde nos guarecimos de la lluvia, pero nadie nos preparó para lo que estaba por ocurrir. De golpe, todo se oscureció, como si una sombra negra se hubiese posado sobre nosotros. La lluvia ya no se oía, solo el llanto gemido de aquella mujer, el cual poco a poco se fue transformando en un llanto profundo, desgarrado que nos heló la sangre a todos y nos erizó cada vello del cuerpo. El llanto fue subiendo de volumen hasta convertirse en gritos de dolor que hacían eco en todo el bosque. Era totalmente escalofriante. Quería pensar con todas mis fuerzas que se trataba de algún tipo de animal exótico que hacía ese tipo de sonido, pero nunca en mi vida supe de alguna criatura viva que pudiera hacer un ruido como ese, y mucho menos tan fuerte. El llanto ensordecedor siguió y se escuchaba como si gritaran en nuestros oídos. Mi abuelo y yo nos miramos petrificados y de repente caímos en cuenta de quién era realmente aquel espectro al que los Itzá llamaban Tzovilna y al que tanto miedo le tenían. Esta era la Llorona, la mismísima Llorona en la que yo ni siquiera creía hasta que la tuve allí frente a mí. Mientras mi abuelo y yo permanecimos paralizados, sin dar crédito a lo que estábamos viviendo en ese instante, el niño sacó el bastón que tenía amarrado a la cintura y comenzó a golpear el suelo mientras repetía unas palabras en su lengua. Fue entonces cuando el llanto se empezó a oír más fuerte y desesperado, como si estuviera entre nosotros, hasta que finalmente se oyó un último grito tan fuerte que casi nos deja sordos. Y después de eso todo quedó en completo silencio. Aquello fue como si el tiempo se hubiera paralizado por un instante, y tan rápido como llegó, simplemente desapareció. Fue tan bizarro y tan rápido todo lo que pasó, que si no hubiese estado mi abuelo conmigo, viendo y oyendo lo mismo que yo, en verdad habría pensado que fue un sueño, o que en el camino inhalé las esporas de alguna planta alucinógena de selva y tuve una especie de viaje en ese momento. Pero no, me crean o no, fue completamente real lo que vivimos, y muy aterrador también. Luego de un rato en que todo permaneció en completo silencio, finalmente salimos de la cueva. Todo era normal, la noche comenzaba, la luna brillaba, y toda la selva estaba en calma, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, la pasamos en la cueva, ya que no nos atrevimos a seguir adelante. A la mañana siguiente buscamos la bendita planta y volvimos al pueblo lo más rápido que pudimos. Allí nos enteramos de que la palabra Tzovilna significa mujer que llora en la lengua Itzá, y que el niño que nos acompañó y que no le gusta hablar era un nieto del chamán.
y fue este quien lo envió para que nos cuidara y espantara a la Tzovilna si no las encontrábamos. Por eso, nunca subestimes los mitos y las leyendas, porque puedes llevarte una sorpresa muy aterradora, como me pasó a mí. Cuando tenía 8 años, a principios de los 80, vivía junto a mis padres y mi hermano en un pequeño pueblo de México. Si bien era en un lugar bastante chico, estaba muy bien organizado. Había una escuela, una comisaría pequeña, un centro de salud y hasta una pequeña estación de bomberos. Aunque han pasado muchísimos años desde que vivía ahí, lo recuerdo con mucha claridad, tanto que podría hacer un croquis del pueblo entero solo con lo que tengo en mi memoria, pues fueron muchas las veces que lo recorrí de arriba a abajo en mi bicicleta. Mi hermano era un año menor que yo, y siempre salíamos a jugar a la calle hasta que nos agarraba la noche. Nuestros padres no se preocupaban, ya que no había nada que temer en aquel lugar, pero eso cambió aquel día. Eran más o menos las 9 de la noche, una hora en la que ya todos estaban dormidos, pues en aquel pueblo la gente se acostaba muy temprano. Mi abuelo solía decir que la gente de allí se despertaba con el sol y se dormía con las gallinas. Poco a poco, los padres de nuestros amigos los fueron llamando uno a uno para que fueran a sus casas a bañarse, comer y dormir. Pero ese día mi padre se encontraba haciendo algunas reparaciones a su vieja camioneta en el garaje de la casa, por lo que aún estaban despiertos él y mi mamá, y probablemente estaban tan distraídos que no se percataron de la hora. Entonces solo quedábamos mi hermano y yo jugando afuera. En el jardín de niños que queda al final de la calle, siempre dejaban las farolas encendidas, así que se podía ver el patio con claridad. Esa noche, al ver que todos nuestros amigos se habían ido, mi hermano y yo nos acercamos a ese lugar y nos pusimos a jugar allí. En un momento mi hermano me empujó y se me salió el zapato, así que fui a buscarlo para ponérmelo de nuevo. Y entonces mi hermano me dijo que volteara y viera algo. De inmediato levanté la cara y dirigí la mirada hacia el lugar que me señaló. Fue entonces cuando vi a una señora muy mayor, casi sin cabello y extremadamente delgada, que estaba parada en la parte de atrás del jardín de infancia. La señora se podía ver claramente, porque había un reflector en esa zona. Recuerdo que mi hermano se empezó a burlar del aspecto de la señora, ya que traía una especie de bata larga que estaba completamente mojada, tanto que el agua escurría y también estaba descalza. La señora se veía en muy mal estado, pero yo regañé a mi hermano porque en casa siempre nos enseñaron a respetar a las personas mayores, y me parecía muy feo de su parte estarse riendo de cómo lucía esta señora. La mujer nos estaba haciendo señas para que fuésemos hacia ella, pero parecía estar un tanto enojada. Era como si hubiésemos hecho algo malo y quería que fuésemos para mostrarnos. Cuando mi hermano y yo comenzamos a caminar en su dirección, ella comenzó a moverse más hacia el fondo. Entonces nosotros comenzamos a seguirla, aunque no sabíamos hacia dónde nos estaba dirigiendo. Queríamos saber quién era y qué quería, pero cuando estábamos muy cerca, como a 5 metros de alcanzarla, un vecino de la calle salió de su casa y comenzó a llamarnos. El hombre se veía desesperado y como molesto, entonces volteamos hacia donde estaba la anciana, y aún se veía, pero estaba en la parte más oscura, donde no daba la luz. Así que decidimos ir con el vecino, y cuando llegamos hasta él, nos dio a cada uno una palmada detrás de la cabeza, y nos preguntó que qué diablos hacíamos yendo con una extraña. Entonces le contamos lo que había sucedido, y que la señora parecía estar enojada con nosotros. Él nos dijo que nunca, por ningún motivo, volviéramos a seguir a esa señora,
porque era mala y le hacía cosas malas a los niños. Yo le pregunté que cuáles eran estas cosas malas, pero entonces me dio otra palmada detrás de la cabeza y me dijo que dejara de preguntar tonterías, que hiciera caso y ya. Este vecino era alguien a quien le teníamos mucha confianza. Era el mejor amigo de mi padre desde que eran niños, así que nos llevó de la mano hasta la puerta de nuestra casa y le dijo a nuestro padre que necesitaba hablar con él. Papá nos miró con cara de reproche porque sabía que algo habíamos hecho. Así que le preguntó a su amigo directamente qué había pasado. Entonces éste le respondió que nos enviara a la cocina con nuestra madre. Y así lo hizo. Mi papá nos dijo que mamá ya tenía la cena lista y que lo esperábamos en la cocina. Sin embargo, mientras estaba en el comedor de la cocina esperando a que mamá nos sirviera la cena, pude escuchar claramente la conversación que tuvieron mi padre y el vecino. Mi hermano estaba distraído y por eso no oyó nada, pero yo sí que lo escuché todo, porque estaba muy atento. Cuando se quedaron solos en la sala, el vecino le dijo a mi papá que nos atrapó justo cuando íbamos caminando hacia la vieja de la escuela. Esta frase la recuerdo muy claramente, porque jamás había escuchado hablar de esta mujer. Papá pareció un poco alarmado. Entonces el vecino le dijo que nos vigilara y que no nos dejara andar solos en la noche por esos lados. Después de eso se despidió y salió de la casa. Esa noche antes de acostarnos, papá entró a la habitación y nos dijo a mi hermano y a mí que bajo ninguna circunstancia nos volviéramos a acercar a esa mujer. No importa si nos hablaba o nos llamaba. Nos dijo que era peligrosa y nos repitió lo mismo que nos había dicho el vecino temprano, que le hacía cosas malas a los niños. Una vez más pregunté qué tipo de cosas malas le hacía a los niños. Pero una vez más, papá me dijo exactamente lo mismo que el vecino. No preguntes tonterías, haz caso y punto. Desde ese día mi padre nunca más nos dejó jugar en la noche en ese lugar. De hecho, solíamos ir a casa temprano y no volví a escuchar nada sobre esa supuesta vieja de la escuela, hasta que tuve 16 años. Para ese entonces, ya nos habíamos mudado a la ciudad. Era el cumpleaños de mi papá y mis tíos del pueblo vinieron a visitarlo. Siempre que mis tíos venían la pasábamos muy bien y nos sentábamos afuera a hablar de todo y contar historias. Esto era algo que nos encantaba, especialmente si eran historias de terror, de muertos, espantos y esas cosas que se ven en los pueblos. Fue allí cuando volví a escuchar hablar de la vieja de la escuela. Habíamos estado charlando, contando chistes y anécdotas de cuando mis tíos eran jóvenes, y en un punto, no sé cómo surgió este tema. Mi papá nos preguntó si recordábamos aquella vez en que su amigo, don Manuel, nos había llevado a la casa después de encontrarnos caminando hacia una anciana que habíamos visto en la escuela. Yo le respondí que sí, pues lo recordaba muy claramente. Entonces papá me dijo que cuando ellos eran niños, solo el tío Julián y don Manuel podían verla. Dijo que él nunca llegó a ver a esta mujer, ni tampoco mi mamá. Me contó que en realidad esta no era una persona viva, más bien era como una especie de alma en pena que aparecía en ese lugar, y al que solo los niños podían ver, pero no cualquier niño, sino los niños que ella elegía. Cuando mi padre dijo esto, realmente me quedé esperando a que soltara una carcajada o nos asustara, algo que a veces hacía, pero él estaba muy serio, al igual que mis tíos, que estaban allí presentes. Papá siguió hablando y nos contó que este espíritu ha aparecido en aquel lugar durante décadas, y se cree que es el alma en penitencia de una mujer que se quitó la vida lanzándose al pozo que está detrás de la escuela, el cual está clausurado desde hace más de 30 años y está resguardado por una jaula de hierro, para que nadie pueda acercarse allí,
ya que en varias oportunidades en esos años, varios niños desaparecieron después de ser vistos jugando en esa área de noche, y luego fueron encontrados en el interior de aquel pozo. Mi padre nos dijo que estaba muy agradecido con su amigo por habernos protegido esa noche, ya que, si hubiésemos seguido a este espíritu, tal como pensábamos, quién sabe qué nos habría pasado.